Aquí estamos nosotros con todos ustedes a través de Teleimpacto Canal 22 y el 52 con la presentación de este día de primera hora, el matutino. Nosotros siempre nos reunimos aquí con todos ustedes a través de sus televisores, donde quiera que ustedes se encuentren, tanto aquí en la República Dominicana como en el exterior, para compartir nuestras opiniones, comentarios, también entrevistas, el acontecer del mundo deportivo, las principales noticias de la República Dominicana y el resto del mundo, para compartirlas en estas 2 horas. Gracias por su sintonía y de inmediato los buenos días a Santiago Cuesta Curi, que ya está con nosotros para compartir todo el espacio de este día. Nosotros, junto a nosotros y con todos ustedes. Saludos, Cuesta, ¿cómo va todo? ¿Qué hay de nuevo? Saludos, señor Henchi. Ya hoy me estoy más tranquilo porque estoy escuchando un poco más. Sí, yo tenía que comenzar el tratamiento antes de ayer. Ah, ya te empezaste a beber alcohol con limón. El limón que me dio el tipo. Con el vaso de ron. Al paso, pero te lo estás bebiendo. Un vaso de ron. Es duro. Te estás bebiendo tu par de tragos. Ron con limón. Dice, Con limón. bébete eso. Digo, no, pero muchacho, un vaso de ron. No, pero llévate eso que yo no. Es que él cree que tú eres cuatribuleado. Sí, me parece que falló ahí. Sí, falló. Quedó mucho tiempo que no metí un trago de. Pero no Si hubiera sido Anthony, sí. Es posible. O a Fanny Lanzo. Yo estoy hablando como del año 2000. Que tú no te No chupas. ingiero un trago de alcohol. Bueno, la última vez que yo tomé alcohol fue en 1992. La última vez que me bebí un vasito de cerveza. En 1992, en mayo de 1992. Desde esa fecha hasta el día de hoy, le doy gracias a la voluntad, y como siempre, gracias a Dios, a su Hijo Jesucristo, por esta hermosa mañana. Pero a ellos le doy gracias también de yo haberme liberado de esa prisión alcohólica. Sí. O sea, yo no tomo de ningún tipo de alcohol. No. Desde 1992, hacen exactamente 26 años. Así No, es. 26. Estamos en el 26 en el años. 2018, 26 años. 26 años que yo no sé lo que es un vaso de cerveza, de whisky, de ron. Ahora, hay gente que no transita. Yo me bebo una copita de vino, Sí, no, yo me he tomado como algo normal, que dicen que es bueno para la circulación. Sí. Pero en términos de alcohol, no. Nunca he fumado Ni yo tampoco. y entonces nunca me ha hecho falta, porque también cuando tomé, no puedo decir que yo era un tomador fijo, ni alcohólico, ni borrachón. Pero un día de buena primera dije que no iba a tomar y jamás he vuelto a tomar. Eso está muy Y bien. dije que no iba a comer carne de res, ni nada, y tampoco lo he vuelto a comer. Eso Ni está muy salami, ni nada. ¿Sí? Eso Y está yo muy digo bien. que hay que tener fuerza de voluntad. No, toda la sesión. Tú sabes que el hecho de que nuestra cultura ha hecho entender a mucha gente que necesariamente hay que fumar, hay que beber, hay que trasnocharse, hay que jugar. Entonces, cuando la gente me conoce, que yo le digo todo eso, me dice, ¿qué es lo que tú haces? Porque entiende como que hay que hacer algo de eso para que uno necesariamente poder hacer algo. O sea, tú no bebes, no, pero ron, digo, no, y cerveza, pero tampoco. Y entonces, ni fumo, digo yo, no, ni juego, ni me trasnocho. Mire, Henchi, ¿qué es lo que tú haces? No, pues tú sabes que. Digo yo, así mismo. Esto es lo que me dijo, yo le tuve que decir a uno, no, pero espérate, yo bailo pegado. Sí, Ok. porque se exageró y me dijo, pero tú estás jodón. Y yo, no, espérate, yo bailo pegado, pero con mi esposa. Sí, entonces, no, claro. como debe Entonces ahí él me dijo, no, pero vete para un convento, vete a una vaina, para un monasterio. Sí, también me han dicho eso. Sí, pero ven acá, pues, ¿y por qué tú te saliste de monaguillo? No, Pero eso no es nada. Yo tengo compañeros de la universidad y del ensanche Luperón donde nos criamos. Y algunos que compartimos bebida. Que a los pocos años después de verme, es más, yo tengo un compadre que está en Estados Unidos. Saludo para mi compadre Julián Sosa y su esposa, mi comadre también, Tami Morena. Que cuando yo le dije que no iba a beber más, se rieron. no, él me decía, deja que pase una semana. Pasa una semana, vamos en el carro, él compra 2 pequeñas, me pasa una, y yo me quedo con la mía ahí, él me la pasó, pero él se bebe la de él, y digo, padre, se le va a calentar la otra.
Dice él, no, pero usted está jugando. Digo, beba a la rápido, pues le va a calentar la otra. Dice, pues un loco. ¡Fua! Se bebió la otra y cogió la otra. Como a las 2 semanas, vuelve a hacer lo mismo. Porque él decía que le iba a romper el hechizo. Y me la paso otra vez y vamos. Y yo le digo, apura el paso que se va a calentar, está calentando. Se va. A la tercera, no, ya no me la dio más. Se dio cuenta que... No, ya no. Ya yo llegaba y me dijo, compadre, ¿qué quiere el jugo? Cuando llegaba a su casa me decía, compadre, ¿qué quiere el jugo? Mira, y de esto, o es agua que quiere. No, pero está muy bien. Y ya. Está correcto, ¿no? Pero Ya, está correcto. se acabó. No, pero hay mucha gente de verdad que... Ojalá que haya mucha gente que puedan tener la fuerza de voluntad que tiene mucha gente para poder... Yo digo que yo estoy en un extremo porque fue que yo... No O es sea, extremo. o sea, nunca he tenido esa... Pero lo que tú tienes que enfocarle es lo siguiente. No es el hecho de que nosotros hemos hecho un extremo. Nosotros hemos entrado a tiempo al razonamiento de la vida. Lo que le está faltando a mucha gente. Pero cuenta que yo Hoy digo, en día. es que yo digo que ni para compartir, así es que... No, pero ¿cómo es oye, que- tú y yo hemos estado juntos y hemos visitado amigos donde se ha estado tomando. Sí, Y tú y yo hemos compartido con todo y hemos sí, bebido jugo, sí, sí, agua. sí, y claro hemos pasado horas. Sí, claro que sí. Desde por la mañana hasta en la tarde. Sí, ellos en sus actividades y nosotros en la Y de ellos bebiéndose su Sí, trago. claro que sí. Y nosotros hemos compartido igual con Claro, ellos. claro que sí. Eso es verdad. Y eso no nos aleja de nada. Eso es verdad. Óyeme, yo en mi casa le vendo a los amigos, de los pocos que pueden ir a mi casa, pues yo mi casa la respeto. Por mi esposa y mis hijos, esa es mi conducta. Sí, claro. Y los pocos pueden, y yo sé que toman. Incluso mis hijos mayores toman. Ok, Y ellos saben que yo siempre tengo bebida y yo se la pongo. claro. Ahora ellos saben que yo no me la bebo. Exactamente. Ahora nunca me han visto tomando mis hijos. Y ellos saben que yo no tomo. Ahora, nunca me han visto, ni fumando tampoco. Como también yo le digo, como le dije anoche, y mi hija, cuando llega a la universidad, me dice, papi, es verdad que uno, cada vez más yo te entiendo. Y yo le digo, ¿y por qué, mía? Bueno, porque cuando salíamos de la universidad, nos juntamos un poco ahí y el tema era Félix Bautista. Ay, Dios. Me dice ella. Y ella de una vez le vino a la mente y a los demás el caso de los diputados, el caso de Odebrecht. Me cuenta ella. Y entonces me dice, me acuerdo siempre de ti porque tú insistes con nosotros que lo último que tú harías es aparecer en un periódico como corrupto. Digo, bueno, mija, ese es el esfuerzo que yo he tenido que hacer y el que la mayoría de los dominicanos hacen. Porque resulta que son la mayoría, no la minoría, Ah, claro. que hace un esfuerzo por no hacer las cosas mal. Claro, sí. Y estamos equivocados, pensamos que la gran mayoría de los dominicanos son corruptos. Y no es así. La corrupción sobresale porque lo mucho hasta Dios lo ve, Exactamente. como dicen, y Sí, tiene así que es. aparecer. Sí. Entonces, yo he insistido y he dicho en el buen argot dominicano que en el caso de 96-2018 han transcurrido 22 años, apenas hemos tenido 2 gobiernos, uno de 18 años del PLD y otro de 4 años del PRD, pero de Hipólito Mejía. Y durante esos últimos 22 años, la prensa no ha descansado de los escándalos de corrupción. En esos 2 gobiernos, de 18 uno y de 4 otro. No ha habido manera. En los años hacia abajo aparecía la corrupción, pero muy mínima. Lo que más aparecía era la persecución a las personas y el narcotráfico. Esas eran las noticias de impacto. Hoy el narcotráfico ya no impacta. Que agarraron a Vichy con droga, que agarran 500, 1.500 kilos.
Señores, es una noticia pequeña. Nadie la comenta. Las noticias de narcotráfico que a diario suceden en el país y que la Dirección General de Control de Drogas captura hasta millones de dólares y no hay importancia para los medios de comunicación, ni siquiera para nosotros. Porque yo veo que constantemente aparecen que agarraron tantas personas con tanta cantidad de droga, que el cartel del Malecón es el último. Quirino vive aquí y nadie dice nada. Quirino ya pasa desapercibido. Ya Toño Leña, aunque lo extraditaron desde Colombia, ya a nadie le interesa. Ya eso no es noticia para los dominicanos. Como tampoco es noticia incluso para los mismos norteamericanos. Ellos dan seguimiento a las drogas, pero eso no es tan importante para ellos hoy en día. Como ya dejó de ser importante el tema del terrorismo. Desde que mataron a Osama Bin Laden, desde que mataron al Zawahiri, y ellos han controlado el sistema del terrorismo. No es que no exista y no es que ellos no se cuiden, Sí, claro. pero no es un tema de la agenda del Departamento de Estado como prioridad número 1, como lo fue en el pasado. ¿Cuál es el tema de prioridad de Norteamérica en este momento, de los Estados Unidos de Norteamérica? La corrupción de los gobiernos, la fuga de su divisa. Donald Trump, desde que llegó, está recuperando las industrias norteamericanas y exigiéndole que le va a cobrar un impuesto de más de un 35% y la que retornen un 15%. Y con eso ha logrado que muchas empresas vuelvan sus capitales hacia los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, emitiendo dólares constantemente, no retornan a su circulante, entonces se ven en la obligación de crear un déficit interno a los Estados Unidos y tener que emitir dólares sin respaldo y acrecentar la deuda que tienen con los norteamericanos. Bueno, a la llegada de Trump eso se ha aguantado. La economía ha mejorado, el retorno de los capitales también, pero le han dado un seguimiento a los capitales que ellos consideran que ha sido una fuga en otro territorio como consecuencia de la corrupción en los gobiernos de Latinoamérica. Y le están dando seguimiento. Ahora bien, en la República Dominicana, desde el 96 al 2018, han transcurrido 22 años. Los escándalos de corrupción en los gobiernos han sido el pan de cada día. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? Que la corrupción ha tenido la complicidad y la benevolencia de los indultos presidenciales. Para los dominicanos, los indultos presidenciales eran aquellos que se daban a los reos, a los presos, que por razones humanitarias de salud, con condenas largas y gran parte cumplida, o por razones de comportamiento y no una condena que tuviera que ver con narcotráfico, con un crimen, pues eran favorecidos en Navidad con ese indulto presidencial. Y eso era normal en el país. Se esperaban los presos, hacían todo lo posible de comportarse para que el 24 de diciembre el presidente, a través de la Procuraduría General de la República, le llevaban el listado conjuntamente con el cuerpo de preventivo auxiliar que tiene la Iglesia Católica, que también pertenecen o forman parte de esa observación de indultos. Bueno, recordemos que en el año 2000, el último año de indultos de Hipólito, se quedaron en el despacho, en el escritorio, no se pudieron hacer. Fue tanto los escándalos de que estaban indultando a narcotraficantes por razones de pagos económicos. Y eso hubo que frenarlo. No hubo manera. El propio Hipólito ni lo firmó. Porque se dice que el negocio que había en la Procuraduría en ese entonces, con los indultos,
Era una cosa exorbitante. Bueno, eso pasó, se han limitado los indultos, pero la corrupción ha continuado. Recordemos que a la llegada de Hipólito Mejía se estimaba que el gobierno del PLD, el primer gobierno de Leonel Fernández y el Nuevo Camino, 96-2000, había hecho actos de corrupción, primero con las ventas de las empresas públicas al sector privado, encabezado por la CDE, donde recibieron 700 millones de dólares y supuestamente no se supo dónde fueron colocados y si se gastaron o no. Se vendían los molinos, se vendió todo. Pero lo más pernicioso fue que la famosa cuenta 1401 se habían utilizado 1.400 y tantos millones de pesos en una compañía llamada PEME, que dirigía Luis Inchausti, y que eran utilizados para pagar a los tigres, como se llamaba, para que no hicieran huelgas. Se dilapidaron 1.400 millones y por eso fueron idos y llevados a la cárcel en el gobierno de Hipólito, Simón Lizardo, Luis Inchausti, a Iván Juárez G. Cortiña, Diandino Peña y Félix Bautista. Increíble. Ese grupo lo llevaron y pasaron un año en prisión. Algunos salieron antes, otros salieron después. ¿Y qué era eso? Corrupción. Ahora, ¿qué hizo Hipólito cuando llegó? Bueno, que él iba a someter a todo el que hacía corrupción, pero que los expresidentes estaban excluidos de ir a la cárcel por corrupción. Y por lo tanto, Leonel Fernández, cuando se intentó el Ministerio Público, eso fue desestimado, porque Hipólito también estaba desestimando lo que por décadas le había perjudicado a Salvador Jorge Blanco. Y como él iba a ser después un expresidente, parece que lo pensó. Y él decía que en su gobierno a los expresidentes no se le tocaba. Bueno, así fue. Y así hemos continuado, porque a la salida de Hipólito hubo muchas convulsiones sociales de quejas. Quiebra de banco, que todos sabemos, dinero que andaba suelto. El caso de la Secretaría de Industria y Comercio, con los cupones, donde estaba Ángel Locual. Y todo eso se quedó así. Víctor Thió fue llevado a la cárcel por un terreno. Ese fue el preso de Hipólito, por corrupción. Víctor Thió. Bueno, salieron. No hay problema. Llegó Leonel Fernández después. ¿Y qué ha pasado con la corrupción? Y las denuncias de funcionarios de los gobiernos que han sido señalados como corruptos, pero que han sido apadrinados y que nunca había forma. Les resulta difícil a la sociedad entender ahora que el caso de Azulán no fuera verídico, de Félix Bautista. Resulta difícil que las denuncias de corrupción de Díaz Rúa, ahora con la acusación de Odebrecht, no se entienda. Y la de otros. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, los indultos presidenciales. Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Y todos nos reíamos y decíamos, bueno, en la puerta de su despacho, pero su despacho ni puerta tiene. Ese era un chiste que hacíamos, que Balaguer sabía todo lo que pasaba en el país y toda la corrupción, y aunque era menor en ese tiempo, pero era corrupción. Porque la corrupción ha ido de menor a mayor y ya está en mayor general. Ya pasó el rango, ya casi teniente general. Ahora, ¿qué se dice ahora? Que los indultos presidenciales y que la corrupción se detiene, ¿dónde? Bueno, en el Palacio Presidencial de la doctor Piñeiro. ¿Cómo que se llama eso ahí?
En la casa presidencial del PLD. del PLD. Ese despacho presidencial oval se detiene la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque los 35 miembros, y ahora 34 del comité político, son los que determinan quién va a juicio y quién no. Quién va preso y quién no, menos ellos. Y entonces la corrupción se detiene en ese despacho de la Casa Presidencial. Si usted no es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, usted fácilmente la denuncia encuentra espacio. Fíjense que en el caso de Odebrecht, los 3 miembros del comité político fueron absueltos, no incluido Radamés Segura, Julio César Valentín y Temito Clemontá. No pueden aparecer, son miembros exclusivos de la mansión presidencial, no pueden ser llevados a juicio, aún sabiendo que son parte del entramado de corrupción y que hay otros más. Entonces, cuando explota lo de Félix Bautista en el día de ayer, que yo lamento bastante, no lo lamento por Félix, lo lamento por su familia y por lo que yo he venido diciendo constantemente, que se vean en el espejo y que el daño no es a la corrupción, al país, el daño a ustedes, a la familia y obviamente lo que le roban a la sociedad y con lo cual la sociedad padece de salud, de educación, de caminos vecinales, de carretera, de empleo, porque se los roban, como dijo el presidente de la Asociación Industriales de Herrera, del 98 al 2014, más de 460 mil millones del Estado han sido desfalcados. Como dije ayer, lo que dijo Liceló, martes de barrio, que con el robo que se ha hecho a las instituciones públicas se crea otra República Dominicana. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Bueno, que tienen que ser los Estados Unidos los que le digan a los dominicanos quién es el verdadero corrupto, quitándole la visa, cancelándole los fondos, cancelándole los bienes, incautándoselos, para nosotros entender que aquí en el país hay corruptos. Pero Félix Bautista es el secretario de organización del PLD y Díaz Rúa, el de finanzas. Y ese comité político no ha sido digno de haberlo suspendido hace tiempo. ¿Por qué? Por escándalos de corrupción. Pero mientras está la campaña no conviene, porque los dos invierten dinero y buscan votos. Y son miembros del comité central, que a la postre no significa nada, porque Diandino es miembro del comité central. Y mire dónde está. Todo el que no es miembro del comité político sí pasa por un sedazo y termina fácilmente atrapado en él. Desde 1996 al año 2018 han transcurrido 22 años. El que quiera saber cuántas personas, funcionarios públicos, han hecho actos de corrupción, que se siente a ver en los programas de Alicia y de Nuria, de los últimos 22 años, para ver si la lista, a dónde llega de los nombres, de los 18 años de gobierno del PLD y los 4 de Hipólito, en esos 22 años, para que ustedes puedan ver cuántas personas han sido señaladas de corruptas, la vivienda que tienen, los yates, las mansiones, las fincas, los vehículos, los aviones, los helicópteros. Y no se ha hecho nunca nada. Pero ahora están entendiendo que los Estados Unidos de Norteamérica son los que van a tener que decirle a la justicia dominicana, a esos jueces corruptos, defensores de la impunidad, quién es el verdadero ladrón y quién es el que se ha robado dinero en el país. Tenemos que esperar entonces que salga la lista de los Estados Unidos, que salga el periódico del Departamento de Estado, para nosotros poder entender que en el país, que en el gobierno, que en el PLD, la corrupción bota pu y que hay que limpiar eso. No es como dice Domínguez Brito ayer,
que él pide la expulsión de Félix Bautista y de Díaz Rúa. Ayer usted la está pidiendo. ¿Y por qué usted no la pidió antes? Usted sabe, usted mismo fue a pelear con Félix Bautista por actos de corrupción y después no quiso reclamar lo que usted sabe que había que reclamar en la justicia y lo dejó así, engavetado. Se lo olvidó. Y entonces, no, el problema del PLD es que hay dos partidos en un partido y que la lucha por esta presidencia no está fácil, no es con Quirino, es entre ellos. Y preparémonos, no para lo de Félix Bautista, eso es poco, eso es chiquito para lo que va a salir después de Félix Bautista, después de Díaz Rúa, después de Ángel Rondón y de los que vienen. Preparémonos, que ustedes verán en los próximos meses un escándalo de los tucanos y de quienes están envueltos, porque el problema no es que ya no se aguanta la corrupción, el problema radica, y no lo quieren entender, de que las elecciones del 2020 no pueden dejar de contar con el presidente de la República, que no quiere que lo jubilen. Y si en el PLD no quieren entenderse eso, de que Danilo Medina no puede ser jubilado, como tampoco lo pudo hacer Leonel, jubilado en el 2010, para las elecciones del 2012, ese presidente que está ahí y ese grupo en el PLD no desea que su figura sea jubilada con un nunca jamás para el 2020. Y si eso en el comité político del PLD no se discute, si en la Casa Oval, en la mansión presidencial, no se hace ese indulto, veremos muchos más sin visa y sus bienes confiscados. Bueno. Cambiando de tema, el día de ayer se estuvo conmemorando el día a través de muchos países de la erradicación del trabajo infantil. Y ha salido una declaración en el día de ayer, precisamente con una idea central que yo la considero muy optimista, pero no la tengo, que yo quisiera que sea así, pero no creo que en el 2018, a 12 años del 2030, las autoridades dicen que aquí en el país estaría erradicado el trabajo infantil. Y pensando, yo decía, y yo, bueno, está bien, ojalá que así sea, que de aquí al 2030 en la República Dominicana el trabajo infantil haya sido erradicado. Porque si se erradica el trabajo infantil implica de que habrá más hogares que estarían funcionando y muchos hogares de la actualidad no caerían en la fase de disfuncionalidad. Eso es un elemento que incide para que el trabajo infantil no exista. Pero que también que los nuevos padres tengan un nivel educativo adecuado, que tengan la suficiente conciencia de entender de que sus hijos deben ir a las escuelas. Pero también eso implica que habría una mejoría en la situación económica de la sociedad dominicana y por ende de los hogares. Estamos hablando que tendría que existir aquí en el país una real política de Estado que de manera permanente dé al traste con lo que podría ser la aparición
del trabajo infantil, de la presencia del trabajo infantil en algunas demarcaciones. Entre otros elementos más que tienen que ver con esto, porque el trabajo infantil no se da per se porque el niño sale para la calle a trabajar. El trabajo infantil se da porque hay situaciones económicas al interno de los hogares en donde se le dice al niño o se le entrega a alguien que se vaya siquiera para que se gane el dinero de sus zapatos o de su ropita y que le lleve algo a la mamá el sábado, que sirve siquiera para comprar el arroz y la habichuela del domingo y el lunes, y así sucesivamente. Y el niño hace unas cuantas cositas, y si tiene que comprar su mascota o su juguete o un pantalón que quiera. Esas son situaciones que son las que ponen de manifiesto muchas veces que los padres son quienes autorizan a esos niños a trabajar a temprana edad. Pero hay que también tener bien claro de que para nadie es un secreto de que en nuestra sociedad es muy poco lo que se hace para que los jóvenes puedan tener oportunidad en un momento de descifrar las esperanzas de desarrollar un futuro sobre la base del estudio, de la preparación. Y en nuestro país también hay que decir, hay muchos gobiernos que esto unos no les ha interesado y a otros les ha interesado muy poco. Pero hay que saber que la sociedad dominicana no vive una situación económica halagüeña, a pesar de que ustedes oyen que hablan de crecimiento económico, de progreso y de desarrollo. Eso solamente está en la mente de aquellos que tienen el interés marcado de hacérselo creer a la población. Y lo pongo de manifiesto porque aquí todo el mundo sabe de que se habla, hasta se hacen ruedas de prensa para dar a conocer al país del crecimiento económico hasta por trimestres en el año que la sociedad dominicana entra en un crecimiento económico que la gente no lo percibe, que la mayoría de la población no la percibe porque ese ingreso no tiene un mecanismo eficaz de redistribución que le diga a la sociedad dominicana que está percibiendo el crecimiento económico que dicen los funcionarios del Banco Central que tiene el país. Entonces, si hay que trabajar en la casa la mamá y el papá y llega un muchachito ya que tiene fuerza, tiene 10, 11 años y lo mandan a un taller o se lo entregan a alguien, hembras y varones, se lo entregan para que vaya y si quiere esté en un sitio levantando maderas, levantando cajas, arrastrando cosas, cuando se sabe que deben estar estudiando, compartiendo con su familia, socializando y jugando, que son los 4 elementos fundamentales que le permiten al niño tener un desarrollo íntegro como persona. La socialización con su entorno, el acercamiento y el vínculo familiar como la vía para recibir afectos, para recibir cariño, para que sepa que está protegido, que hay gente que lo defiende, que lo quiere. Jugando, porque son de las cosas propias del ser, donde le surge la innovación, la creación, donde le nace incluso hasta la curiosidad de saber cuáles son las cosas que componen su juego y qué busca ese juego. Estudiando, claro, en las escuelas, en los institutos, para conocer cosas que les pueden ayudar en un momento determinado a ser especializados en un área específica de la ciencia y poder comenzar a desarrollarse para tener sus estudios universitarios, convertirse en profesional y servir a la patria. Pero son etapas que el niño, el adolescente, necesita vivir, pero que hay condiciones a lo externo de su hogar, a lo externo de su entorno, que lo llevan necesariamente, producto de su situación y la de su hogar, a tener que incorporarse a temprana edad a trabajar. Entonces, las autoridades dominicanas han dicho que ya para el año 2030, aquí en el país estaría erradicado el trabajo infantil. Así lo ha afirmado la señora Gladys Sofía,
quien es, ella ha indicado que para el 2030 la República Dominicana estaría libre de trabajo infantil y además ellos han dicho que han venido haciendo trabajos, como es el caso particular de la encuesta ENTI del año 2000, quien ha dicho que para el año 2030 esa situación del trabajo infantil estaría erradicado en el país. Y explicó que en el país en el año 2000, en esa encuesta de ENTI, había unos 436,000 niños y niñas adolescentes que según la encuesta existían, pero ya para el año 2009 a 2010, cuando se hizo una nueva medición, se reflejó una disminución de un 12%, que eso equivale a que existía entonces unos 132,000 niños y niñas adolescentes que habían sido retirados del trabajo infantil, fruto de las políticas públicas que venía implementando el Ministerio de Trabajo. Como dominicano y como gente que se mantiene recorriendo las calles y al mismo tiempo conociendo por los diferentes lugares donde uno logra penetrar y por los vínculos que se tienen con diferentes familias a nivel nacional, nosotros queremos decir que no conocemos realmente de esa política tan profunda que esté desarrollando el Ministerio de Trabajo, y si es así, tienen problemas para comunicarlo, porque no creo que la República Dominicana perciba eso que ellos están diciendo, porque aquí cada vez más en la República Dominicana hay una forma de cómo darse cuenta de hasta dónde es cierto lo que dicen las autoridades, porque la realidad en las calles lo que hace es que lo delata, diciendo y entendiendo de que realmente no es así. Pero el trabajo infantil, si quieren darse cuenta de lo que es el trabajo infantil, no solamente hay que verlo desde el punto de vista de la medición de la población nativa, de la población dominicana real, sino que también hay que verlo lo que podría ser el trabajo infantil en torno a la cantidad de extranjeros en condición de legalidad e ilegalidad que hay en nuestro territorio, porque para medir eso, esa variable, al momento de hacerlo, no solamente debe circunscribirse a lo que viene siendo la medición de los nacionales dominicanos, porque si hay extranjeros, son gente que están insertos en la sociedad, también ellos son medibles, y todo el mundo sabe que la informalidad produce ese tipo de trabajo, no solamente en los adultos, sino también hay que tratar de verla y tratar de especificarla, porque no solamente soy yo, una cantidad importante de dominicanos en este momento de conocer esas declaraciones entienden de que eso puede estar muy lejos de la realidad. Quizás a lo mejor haya disminuido, porque hay otro elemento fundamental. Hay muchos niños de las calles, que así es como se le llaman, o aquellos que están insertos en el trabajo infantil, que lo realizan, pero ahora hay que reconocer que hay un proceso de tanda extendida en donde hay muchos niños que si ciertamente salían para la calle a buscar la comida, se comen lo que le dan en las escuelas al mediodía y una merienda que le dan y duran hasta las 4 de la tarde. Ya ustedes saben que después de las 4 de la tarde, incorporarse a un trabajo necesariamente implica que tiene que ser un trabajo muy especial y no el que realmente se tiene acostumbrado a toda la población dominicana de conocer que realizan los muchachos. Limpiar los vidrios en las calles, estar en los talleres de mecánica, en las ebanisterías y otros centros de trabajos semiformales que tiene la sociedad dominicana, pero que no son, por la edad de ellos, los lugares donde ellos deben estar. En ese sentido, ojalá de que al 2030 no haya, pero tenemos nuestras reservas, porque yo creo que la realidad de hoy, 12 años antes de ese pronóstico, de esa encuesta y de esas pretensiones y las políticas que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo con el objetivo de erradicar ese tipo de trabajo infantil, no creo que realmente pueda ser posible que para esa década, para el año 2030, podamos estar libres de trabajo infantil aquí en la República Dominicana, porque indica una mejoría de todas esas variables que he señalado en la sociedad dominicana. Estamos diciendo que para el año 2030 ya el crecimiento económico ya estará llegando a toda la población.
Porque si los hogares perciben el crecimiento económico, no es verdad que sus niños los van a tirar a las calles a trabajar. No, no es verdad, porque la situación interna de la casa está controlada. Y todo el mundo sabe que los muchachos salen a la calle a buscársela y mandados por sus padres por la situación crítica económica que hay al interno de sus hogares, que no pueden satisfacer las necesidades de ellos. En ese sentido nosotros, nuestra reserva la tenemos, a pesar de que declaramos que ojalá así sea, que Dios permita que para el 2030 en la República Dominicana no exista el trabajo infantil, porque indica que estarían mejoradas todas las variables que hemos señalado que dan al traste con el trabajo infantil en la República Dominicana. Vamos a un cambio, pero queremos antes recordarle que usted puede suscribirse a través de YouTube en este programa Primera Hora TV. Así usted se suscribe y puede ver este programa durante todo el día y todo el momento que usted lo considere de lugar para que pueda ver este programa, nuestros comentarios, nuestras opiniones, la actividad deportiva, el acontecimiento noticioso, y siempre usted estará en contacto con nosotros a través de las vías que usted pueda entrar en YouTube. Así es que ya lo sabe usted. Primera Hora TV, suscríbase y siempre estemos en contacto.